muy de actualidad y es la gerencia de proyectos como una necesidad para la transformación. Hoy en día que estamos hablando de tantas transformaciones en todos los campos y, y esperamos pues que este espacio sea de utilidad para ustedes en todo ese ciclo de todas las habilidades y todos esos caminos que tenemos que recorrer los ingenieros para ir adaptándonos a las a los nuevos desafíos que nos demandan estos tiempos. Pues para hoy tenemos un invitado muy especial, uno de nuestros egresados, Romy Edwin Ruiz Rivera. Él es egresado de la Universidad Nacional de ingeniero electricista. Romy tiene especialización en sistemas gerenciales de ingeniería de la Universidad Javeriana y pues tiene una amplia experiencia en estos temas de proyectos. Es certificado PMP, uno de los 10 certificados en gestión de programas y uno de los 5 certificados en Colombia en gestión de portafolios. Especialista en gobierno y gestión de TI, certificado COVID con B de Bogotá, que ahora ya Romey nos va a explicar un poco qué significa, ITLA y consultor y coach de gestión organizacional de proyectos y transformación. Entonces, pues él al ser ingeniero electricista y haber tenido toda esta amplia experiencia de todos estos años transitando dentro de la gestión de proyectos interdisciplinarios, entrando en temas de TI, pues muy interesante tener aquí su participación pues para conversar un poco e intercambiar ideas, por supuesto también con toda la audiencia. Ya tendremos algunos espacios para intervenciones y preguntas. Y pues darle la bienvenida y Romy, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a todos los ingenieros e ingenieras que nos acompañan el día de hoy. Es un placer para mí hoy participar en este evento que la IEUN me ha invitado muy amablemente a participar. Entonces espero que el tema de hoy sea pues de todo el agrado de los asistentes y de verdad que lo hacemos porque en este momento sabemos que la transformación es un tema muy importante y ya vamos a hablar en el transcurso de por qué. Entonces, Manuel, no sé si empezamos con las preguntas que tienes preparadas. Manuel, Manuel, disculpe, ¿alguien me puede confirmar si me están escuchando? Sí, sí lo escucho. Sí, señor, sí, sí, yo te escucho. Bueno, Manuel perfecto. parece Sí, que señor, se no escucha bien. está conectado. Es que parece que Manuel se desconectó un poco. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Listo, Manuel. Disculpas. Bueno, Eh, bueno, para empezar, pues un poco el contexto de esta charla. Básicamente, pues hoy estamos en una época de cambios muy intensos. El último año, pues para todos ha sido una serie de cambios, desafíos, transformaciones, y pues eso nos plantea el dilema y las necesidades de ver qué está pasando con nuestras carreras profesionales y cómo toda esta avalancha de temas viene pasándonos por encima y a la cual tenemos que surfear en esa ola. Definitivamente, pues las organizaciones y los profesionales están en ese camino bastante intenso de cambiar, de poder mirar qué caminos pueden tomar. Y pues en ese orden de ideas, pues es muy importante ver cuáles son las opciones que nos presentan y la transformación por medio de la gestión de proyectos, un área tan transversal, pues es muy importante. Eh, el cambio normalmente que se produce a través de los proyectos y de la gerencia de proyectos, pues activa una serie de desafíos, de competencias y de temas a desarrollar.
como lo es pues en cualquier disciplina. Y pues nosotros un poco conscientes y preocupados de todos estos temas, pues quisiéramos abordarlos hoy día. Básicamente, pues lo primero es un poco trabajar sobre la experiencia que tiene Romey, y preguntarle pues cómo llegaste tú a este tema de la gestión de proyectos, por qué profundizar en esta área y cuál ha sido un poco ese camino, Romey. Bueno, bienvenidos nuevamente a todos. Bueno, yo creo que como casi la mayoría de los ingenieros, desde el principio de mi carrera profesional estuve involucrado en proyectos. Entonces quiero contarles una experiencia que tuve recién graduado, ¿no? Entonces, estuve trabajando, mi primera, digamos, tarea fue apoyar una investigación de algo que había salido mal en un proyecto de automatización de un buque oceanográfico, ¿sí? Era, digamos, el primer buque de la Armada Nacional al cual se le montaba un sistema de automatización. ¿Para qué? Sobre todo para esos suministros claves que deben haber en todo buque, ¿no? El combustible, el agua, sobre todo, ¿sí? Todas esas variables, la idea era, pues, monitorearlas y llevarlas a un sistema de control. Entonces, ¿qué pasó? Pues, la Armada contrató, digamos, a una empresa especializada, bueno, montó el sistema y a los pocos días de salir a alta mar, el sistema falló. O sea, todos los equipos se bloquearon y no funcionó el sistema. Entonces yo estaba recién entrado a esta empresa y la primera tarea que tuve, bueno, investigué qué fue lo que pasó, ¿sí? Entonces, bueno, fue una gran oportunidad para aprender del tema, bueno, me tuve que documentar mucho en algo que se conoce como la norma marina, es una norma IEEE, la norma marina, y pues lo primero que me di cuenta era que los equipos que se habían instalado no cumplían con la norma marina, es decir, estábamos utilizando equipos IP20, grado de protección IP20, donde teníamos que tener grados de protección, digamos, superiores, ¿no? Especiales para un ambiente marino, ¿no? Sobre todo por el tema de la sal, ¿no? El ambiente salino. Eso corroe una tarjeta integrada en 2 días, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué aprendí de esta experiencia? Fue mi primer contacto con proyectos y me di cuenta lo que se conoce en proyectos como las lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, que cuando un proyecto no se planea bien, ¿sí? Pues realmente el proyecto nace mal y el impacto que tiene es negativo, ¿no? La insatisfacción que tienen los usuarios. Entonces, algo que de ese momento les quiero contar me dejó mucha inquietud, ¿no? Luego de eso, trabajé aproximadamente 7 años en empresas de automatización. Entonces, empecé como ingeniero de proyectos, pasé a coordinador de proyectos y terminé siendo director de proyectos en una empresa, digamos, conocida en el medio, ¿no? Eléctrico y de automatización. Y más o menos en esa época, pues tuve una primera oferta para entrar a una empresa como gerente de proyecto, ¿no? Y yo creo que eso fue un momento, digamos, para mí, para mi profesión, muy interesante porque descubrí, digamos, cosas muy importantes, ¿no? La primera era que la gestión de proyectos era una profesión, ¿sí? Y ya vamos a hablar más adelante porque es una profesión. Lo segundo, básicamente, que existían, digamos, estándares para apoyarnos, digamos, en la gestión de proyectos. Entonces, por un lado, estaba está actualmente lo que se conoce como el Project Management Institute, ¿sí? Que es una organización de Estados Unidos, ¿sí? Y por el otro lado estaba la IPMA, o International Project Management Associate, ¿sí? Entonces, pasa algo parecido a la parte eléctrica, ¿no? Tenemos la IEEE y tenemos la IEC, ¿sí? Entonces, aquí pasa lo mismo. Tenemos una organización, digamos, americana, que es el PMI, tenemos una organización europea, que es la IPMA, es decir, tenemos muchos recursos para podernos apoyar, para aplicar buenas prácticas, ¿sí? Un estándar básicamente es un conjunto de buenas prácticas, ¿sí? Bueno, entonces me di cuenta de eso. Y lo tercero que me di cuenta, básicamente, es que digamos, para ser gerente de proyectos se necesita desarrollar unas competencias especiales, ¿sí? Específicas, y ya más adelante hablaremos de ello, ¿sí? Entonces, digamos que me gustó el tema, ¿sí? Me gustó el tema, es algo, digamos, que le agradezco a la vida y es que me puso en el trabajo, digamos, que me gusta, ¿sí?
Entonces, por eso decidí profundizar y especializarme en el tema, ¿no? Y a partir de ahí hasta el momento me he dedicado a la gerencia de proyectos como una profesión. Entonces, eso es lo que les podría contar un poquito de mi trayectoria en la parte de proyectos. Gracias, Romey. Y en ese mismo sentido de llegar a la profesionalización, porque yo creo que, digamos, dentro de los egresados hay una fuerte tendencia a que tenemos muchísimas habilidades técnicas y un conocimiento bastante profundo y estructurado en los temas del desarrollo de la ingeniería eléctrica y electrónica. Pues básicamente yo veo como que en ese camino de la profesionalización hay una serie de habilidades y competencias a desarrollar. Eh, Cuéntanos cuáles son esas habilidades y competencias principales que un gerente de proyecto debe desarrollar hacia esa profesionalización que tú bien comentas. Bueno, Manuel, esa pregunta es muy interesante y creo que viene, digamos, muy a la mano de lo que hoy está pasando, digamos, casi que general en todas las profesiones, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que quiero contarles es que la gerencia de proyectos hoy en día es holística y estratégica. ¿Qué quiere decir eso? Ya la gerencia de proyectos no es solo gerencia de proyectos, ¿sí? No es solo conocer de gerencia de proyectos, ¿sí? Sino es algo más holístico, es una profesión muy holística y sobre todo estratégica. Hoy en día es reconocida como una de las capacidades claves que debe tener toda organización, ¿sí? Gerencia de proyectos, ¿sí? Y acá quiero compartirles un material, voy a presentar un material para explicarles esto de una manera, digamos, más adecuada. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Ahí ya lo vemos. Correcto. Bueno, entonces, Sí, señor, claro. un concepto del Project Management Institute que ejemplifica o explica muy bien el tema de las competencias de un gerente de proyectos es lo que se conoce como el triángulo del talento, ¿sí? Que es este que ustedes ven acá. Entonces, lo que les estaba diciendo. Entonces, hoy en día, digamos, no basta lo que decía Manuel, no basta solo con ser muy buenos en la parte técnica, ¿sí? Y esta parte técnica se refiere a la parte técnica de gestión de proyectos, es decir, a manejar proyectos, por ejemplo, ¿sí? A hacer un cronograma, a hacer un presupuesto, ¿sí? A hacer un plan de salud ocupacional, ¿sí? Para la gente que está en campo. Bueno, no solo basta con esto, sino que, digamos, esta institución investigó y lo que nos dijo es, se deben también contar con herramientas, competencias de liderazgo, ¿sí? Y este liderazgo básicamente también ha evolucionado en el tiempo, ¿sí? Entonces, antes hablábamos de un liderazgo más de manejar personas, ¿sí? De conducir personas, dirigir personas. Hoy se habla desde un liderazgo colaborativo, ¿sí? Es decir, cómo, cómo las competencias que debamos tener para manejar, por ejemplo, equipos virtuales, ¿no? Que es lo que se está dando ahorita. Podemos tener un proyecto de 100 personas y podemos tener solo 5 personas presenciales y el resto puede estar online en diferentes geografías, ¿no? Entonces es un liderazgo cada vez más, digamos, retador, ¿sí? Más, con más requerimientos de liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo, ¿de qué competencias hablamos? Digamos, de ser negociador, ¿sí? De ser colaborador, sobre todo habilidades de comunicación, ¿no? Debemos ser muy buenos en comunicación, ¿sí? Y es algo que de pronto he notado también, digamos, a través de la docencia, que a veces los ingenieros un poco olvidamos esta parte, se nos olvida que debemos escribir y debemos escribir muy bien, ¿sí? O sea, no debemos ser solo buenos para los números, sino también debemos escribir, porque podemos tener muy buenas ideas, pero si no las sabemos comunicar, pues, ¿sí? Algo que es la resiliencia también, hace parte de este liderazgo, bueno. Pero ante todo es la gestión de lo que se conoce de los interesados del proyecto, ¿no? Entonces, no es solo tener habilidades técnicas, sino también liderazgo. Pero recientemente también se dijo, bueno, los gerentes de proyecto tienen que tener también habilidades estratégicas y de gestión del negocio, ¿sí? O gestión empresarial. ¿Y a qué se refiere esto, sí? Muchas veces, en algunos casos, en algunas experiencias, me he encontrado con gerentes de proyecto a los cuales les he hecho la pregunta,
¿usted por qué está haciendo este proyecto? ¿Por qué lo asignaron a este proyecto? Y la respuesta que me dan a veces es, no, porque mi jefe me asignó. Esas respuestas no son válidas en un gerente de proyecto, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Cuando tenemos un proyecto, tenemos que tener claro el por qué estamos haciendo el proyecto, cuáles son los beneficios o el impacto que va a generar el proyecto, primero que todo, ¿sí? Debemos tener claro eso, ¿sí? Además de eso, tener conocimientos también de lo que se conoce como portafolio y programas, que más adelante también, digamos, espero poder hablar del tema. Es decir, por eso les decía que es unas competencias muy holísticas, ¿no? Entonces, no solamente tenemos que conocer de proyectos, sino también el porqué de la necesidad del proyecto, cómo se justifica, ¿sí? Quiénes son los beneficiados del proyecto, quiénes son los interesados, ¿sí? Y sobre todo, qué es lo que debo entregar en el proyecto para cumplir con ese beneficio, ¿sí? No solo, digamos, que me asignen a un proyecto y simplemente lo hago porque pues, me lo asignaron, ¿sí? Eso es lo que se trata acá, ¿sí? Bueno, y esto ha venido evolucionando. Entonces, esto más o menos fue en el 2015, 2014, 2015 que salió este concepto del triángulo del talento. Entonces fue un llamado de atención en donde nos decían, usted no tiene que ser bueno solo en la parte técnica, tiene que ser también un líder por naturaleza, ¿sí? Y además de eso, conocer el negocio, ¿sí? En este caso, por ejemplo, de los ingenieros eléctricos y electrónicos, entonces, si estoy en un tema eléctrico, entonces tengo que conocer muy bien ese negocio, ¿sí? Y si estoy atendiendo a una empresa eléctrica, tengo que entender cuál es la misión de esa empresa para el cual estoy yo haciendo el proyecto, ¿no? Bueno, entonces esto ha venido evolucionando. Entonces les quería contar acá. En el 2018 salió otra investigación del Project Management Institute. El Project Management Institute hace algo que se conoce como una investigación a la cual le llama el Pulse of Profession, que está en la parte de abajo de la diapositiva como una referencia para los que quieran consultar. Es una investigación que hacen todos los años y básicamente entrevistan a empresarios, a gerentes de proyecto, gerentes de programa, gerentes de portafolio, profesionales, bueno, y de ahí sacan, digamos, lo que se llaman las tendencias, ¿sí? Y otra cosa que salió interesante en el 2018 que les quiero compartir es que, y esto yo creo que lo hablábamos con Manuel en una conversación que tuvimos hace poco, no solamente es para gerentes de proyectos, sino casi que para todas las profesiones, debemos tener habilidades digitales, ¿sí? Digital skills, ¿sí? Y ellos hablaban que de esa encuesta mundial que hicieron, estas 6 que estamos viendo acá son las más importantes, ¿no? Entonces, primero, debemos tener habilidades en ciencias de datos, ¿sí? O sea, hoy en día, si no tenemos conceptos, digamos, de análisis de datos, ¿sí? Y cómo utilizar esos datos, sobre todo, cómo explotarlos, pues, digamos, vamos a tener problemas para desarrollarlos, ¿no? Y en la parte eléctrica, ustedes saben que, y electrónica, se genera mucha información, ¿no? De las redes de energía, de las subestaciones, de los equipos de maniobra. Hoy en día todo eso está telecontrolado, todo está, digamos, llegando a un centro de control, pero lo importante es qué hacemos con estos datos, ¿no? El otro tip que nos dieron, debemos tener una forma de pensar innovativa, ¿sí? O sea, la innovación debe estar ahí. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo diferentes, ¿sí? Para mejorar en nuestra profesión, ¿sí? Tercero, debemos tener conocimiento en seguridad y privacidad, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Pues que ya los datos, ustedes saben que están en plataformas, están en las redes, ¿sí? Y si nosotros hacemos algún desarrollo, algún aplicativo, debemos saber, digamos, lo que rige el tratamiento de datos, ¿no? De hecho, hay una ley que se llama Ley de Tratamiento de Datos. Entonces, tenemos que conocer este tema regulatorio en cuanto a la información, ¿sí? Y los datos. Bueno, ¿qué es lo que es el punto 4 que aparece ahí también, ¿sí? Parte legal y parte regulatorio. Tenemos que conocer también las regulaciones, ¿no? Y más del sector en donde estamos trabajando. Esta quinta también es súper importante, ¿no? Tenemos que tener habilidades de toma de decisiones basadas en datos, ¿sí? Entonces, de nada nos sirve, por ejemplo, tener sistemas SCADA, sistemas de monitoreo, si esos datos se quedan ahí simplemente en una base de datos, pero no los estamos utilizando para conformar, por ejemplo, un lago de datos, ¿no? Y de ahí con ese lago de datos hacer una analítica que nos permita tomar mejores decisiones o que le permitamos a nuestros clientes o a nuestros usuarios tomar mejores decisiones, ¿sí?
Y la sexta, entonces, refuerza esta partecita en el triángulo de talento que se llama el leadership, ¿no? Entonces, colaborativo, habilidades de liderazgo colaborativo, que era lo que les decía, ¿sí? Ya ese liderazgo que consistía en como en organizar el equipo y dirigirlo, ya cambió. Ahora tenemos que hablar de un liderazgo colaborativo, es decir, nos ponemos nosotros también al mismo nivel de las otras personas que están trabajando con nosotros y lo que hacemos es colaborar, ¿sí? Entonces, esto es un punto también importante que quería eh, comentarles. Bueno, y en el 2019 salió otro Pulse of Profession, o sea, otra publicación, en el cual esto que estoy hablando básicamente fue como una capa ya que aparece en el triángulo del talento, es decir, además de habilidades técnicas de gestión de proyectos, habilidades de liderazgo, habilidades de gestión estratégica del negocio, debemos tener habilidades digitales, ¿sí? ¿Y de qué se trata esto? Entonces, en el 2019, entonces, ya se hablaba de un concepto que el Project Management Institute lo llamó el cociente tecnológico para la gestión de proyectos, ¿sí? Y ellos explicaban que tener cociente tecnológico en la gestión de proyectos era necesario ya para todo gerente de proyecto, ¿no? ¿Y de qué se componía ese PMTQ, ¿sí? O Project Management Technology Quotient? Se conforma primero de tener una curiosidad siempre activa, ¿sí? Entonces, a veces, digamos, en nuestro trabajo solemos de pronto llegar a una zona de confort, ¿no? Y seguimos haciendo siempre lo mismo, ¿no? Entonces, el llamado acá es, tenemos que tener siempre curiosidad siempre activa, estar probando nuevas tecnologías, nuevas tendencias, nuevos enfoques, ¿sí? Tenemos que tener también un liderazgo integral e inclusivo. Entonces, un ejemplo claro que colocaban ahí es que llegará el día en que nos toque, y ya lo estamos haciendo incluso, ¿no? Interactuar con robots, ¿sí? Ya uno llama, digamos, a una empresa, por ejemplo, que ya esté transformada y ya quien le contesta a uno ya no es una persona, sino es un robot, ¿sí? Esto ya no es nuevo. Y así va a pasar también en los equipos de trabajo. En algún momento vamos a tener robots trabajando en un equipo de proyectos, ¿sí? O en una iniciativa. Entonces tenemos que tenerlo claro también, ¿sí? Entonces tenemos que tener la capacidad de también poder manejar ese tipo de tecnologías, ¿sí? O esos apoyos. Y sobre todo estar preparado para el futuro, ¿sí? Es decir, estar en constante revisión de las tendencias, hacia dónde va la transformación, para también nosotros prepararnos, ¿no? Entonces, a esto es lo que el PMI le llamó el Project Management, bueno, quotient, ¿no? El cociente tecnológico de la gestión de proyectos. Entonces, recuerden, siempre debemos estar desarrollando capacidades digitales para enfrentarnos a lo que estamos hoy en día manejando, ¿sí? Y en el 2020, es lo más reciente, entonces salió un concepto también que se conoce como la economía de proyectos, ¿sí? O de Project Economy. Entonces, lo que el Project Management Institute nos inducía o nos decía es, hoy en día estamos en una economía que está movida por proyectos, ¿sí? No hay otra forma de hacerlo que no sea por proyectos, ¿sí? Y esta economía de proyectos está compuesta por, digamos, estas características. Lo primero, la habilidad es agilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es agilidad? Y en esto quiero aprovechar para aclarar el tema porque también se ha malinterpretado de pronto el concepto, ¿no? La agilidad no es entregar más rápido, ¿sí? Se entendió como que hacer las cosas rápido, no. La agilidad es entregar valor lo antes que se pueda, ¿sí? Es poder entregarle al cliente parte de la solución lo antes posible, ¿sí? O sea, no esperar a que tenga toda la solución para entregársela, sino si yo puedo irle entregando parte de la solución a medida que voy entregando un proyecto, es la mejor forma de hacerlo. A eso se refiere la agilidad, ¿no? Lo segundo, tecnología, digamos, apoyados en tecnología, pero influenciadas por las personas. Es decir, por más tecnología avanzada que tengamos, siempre debemos pensar que detrás de eso está un ser humano, ¿sí? Hablemos de una implementación de machine learning, ¿sí? O inteligencia artificial de aprendizaje, digamos, de un robot. ¿Quién hizo posible eso?
un ser humano, ¿sí? Entonces, el ser humano siempre va a estar adelante de la tecnología, ¿sí? Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Y lo otro es que este Project Economy es el mundo de un líder de proyecto, es decir, estamos en un momento en el cual nuestro perfil está siendo valorado y está siendo solicitado laboralmente, ¿sí? Estamos en un mundo de líderes de proyecto. El otro punto que ya lo mencionábamos antes, la innovación es imperativa, o sea, ya la innovación no es algo opcional, ¿no? No era algo, hace 2 años hablábamos de innovación. Mire, si usted puede innovar, hágalo, ¿sí? No, ya no es hágalo, ya hay que hacerlo, ¿sí? Si no innovamos, quedamos por fuera, ¿sí? Así de sencillo. Y esto aplica también a nivel empresarial como a nivel personal, ¿sí? Debemos estar en constante innovación, no podemos seguir haciendo las cosas de la misma forma, ¿sí? Y el otro concepto es, todos los proyectos que hagamos deberían tener un impacto social, ¿sí? ¿Sí? La única forma de erradicar, digamos, esos problemas grandes de la humanidad es a través de proyectos, ¿sí? Entonces quería compartirles pues esta información de primera mano. Les recomiendo mucho esta publicación, es gratis. Ustedes entran a la página del PMI y la pueden digamos, descargar estos artículos que les estoy acá referenciando, ¿no? Y así también mantenernos, digamos, muy actualizados en este tema, ¿sí? Entonces, esto es lo que les quería contar en cuanto a competencias. Entonces, por eso empecé diciendo que la gerencia de proyectos es muy holística. Entonces, mire todo lo que hemos hablado, ¿no? Todo lo que involucra, ¿sí? Pero ante todo, la conclusión de todo esto es que debemos ir al mismo ritmo que el cambio que estamos viviendo, ¿sí? Al mismo ritmo debemos ir, ¿sí? Entonces, esto era lo que les quería compartir acá con relación a esta parte de competencias. Entonces, adelante, Sí, Manuel. y ahí básicamente yo agregaría que si uno lo ve con una visión muy grande, pues prácticamente proyectos pueden llegar a ser muchas cosas, ¿no? Uno puede estar participando de un proyecto técnico, un emprendimiento es un proyecto, eh, muchísimas cosas pueden entrar dentro de esa cartera de lo que de alguna manera es este ejercicio, esta disciplina. Y la gran ventaja es que, digamos, dentro de los conocimientos que uno pueda llegar a tener fuertes en las áreas técnicas eh, de nuestras carreras, pues nosotros podemos siempre complementarlo con estas habilidades que muchas veces se han llamado blandas, más otras adicionales, como las que comentaba Romey de liderazgo, de negociación, y casi que eso se convierte como en un paquete muy interesante para los profesionales. Entonces, de alguna manera nosotros estamos viendo hoy en día que dentro de esta transformación, la formación y el desarrollo constante y acelerado en gestión de proyectos prácticamente te da un plus que te mejora tu competitividad en el mercado laboral, que te da herramientas que fortalecen a su vez diferentes clases digamos, de gestiones que uno pueda llegar a hacer. Se habla mucho, por ejemplo, hoy de emprendimiento y de cómo esos emprendimientos en Colombia tienen un rango de vida muy corto y los que son exitosos y pasan ese filtro son pocos. Y me parece que mucho de eso hace parte de desarrollar estas cosas y de entender que hay una amplitud en un montón de conceptos y de habilidades que muchos los han aprendido en el ejercicio, en el campo. Eh, yo conozco muchas personas que entraron, como decía Romey, al mundo de la gestión de proyectos con unas bases técnicas de su carrera y por el camino han venido enfrentándose a tener equipos cada vez más amplios, cada vez más multiculturales, y eso pues es un desafío que mucha gente lo ha tomado desde lo que va, desde sus propias vivencias. Entonces sí, es supremamente importante que todo esto se vaya entendiendo como ese camino que estamos hoy comentando acá de la profesionalización y de cómo esa profesionalización
nos va a mejorar la competitividad en el mercado, hacer unos profesionales mucho más completos y pues nos va a dar muchísimas ventajas en cualquier cosa que podamos hacer, teniendo ese marco de proyectos tan amplio y tan aplicable a muchísimas cosas, inclusive proyectos de vida, ¿no? Y ahí, pues, ¿cuál sería ese camino y qué significa, Romey, la profesionalización? Porque mucha gente se ha profesionalizado en proyectos de una manera, como te digo, empírica y de experiencia, seguramente con estudios adicionales, eh, pero cuando uno recorre el camino de la profesionalización hasta llegar a certificaciones, y tú que las tienes, cuéntanos qué significa eso, cómo es ese camino y qué ventajas le da a los profesionales y cuál es el marco un poco de lo que se está viviendo en Latinoamérica y en el mundo con respecto a eso desde tu visión. Sí, bueno, pues sí, digamos que para mí ser profesional en gestión de proyectos, en primer lugar, es tener vocación, ¿sí? Es decir, es gustarle a uno el tema, ¿sí? Gustarle a veces, digamos, tener que estar dedicado a algo y no perderle el camino, ¿no? Eh, lo otro es tener disciplina, ¿sí? Entonces, para llegar a ser profesional en gestión de proyectos hay que tener mucha disciplina, lo que les decía, constante actualización, ¿sí? Y sin más si te quieres certificar. Y tercero, tener competencias, adquirir competencias para generar valor, ¿sí? Debemos ser los que estemos agregando valor a nuestras organizaciones o donde estemos aplicando la gestión de proyectos, ¿no? Y mantenerse continuamente en evolución y sobre todo contribuir a que la gerencia de proyectos mejore, ¿sí? Entonces, quiero compartirles acá una reflexión que, bueno, la pueden encontrar en internet como comparte tu maíz, ¿no? Entonces, es una reflexión que nos habla de un agricultor de maíz que gana todos los premios porque cultiva el mejor maíz, ¿no? Entonces, un periodista le pregunta, ¿cuál es su secreto? Porque usted siempre gana este concurso. Y él dice, mi secreto es que selecciono mis mejores semillas y se las doy a mis vecinos, ¿sí? Entonces el periodista dijo, ¿pero cómo? Si ellos también compiten con usted. Entonces él explica, sí, claro, ellos compiten también, pero lo que pasa es que si yo no les doy mis mejores semillas, el viento, digamos que va de cultivo a cultivo, va llevando el polen o las semillas, y entonces eso haría que si ellos cultivan mal la semilla, mi cultivo también se me dañaría, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reflexión de todo esto? Que realmente digamos, el valor de un gerente de proyectos se mide es cuando toca vidas, ¿no? Cuando ayuda a que otros también mejoren sus competencias, ¿sí? Se transformen. Entonces, quería compartirles eso. Entonces, ser profesional quiere decir eso, ¿no? Además de hacer su trabajo, es velar porque esa profesión mejore, cada día sea mejor, ¿no? Bueno, y en cuanto a las certificaciones, digamos, en el caso puntual del PMI, que es, digamos, la organización a la cual yo pertenezco, pues son bastante rigurosas, ¿no? Son rigurosas para poder tener una certificación como la PMP, que es la más difundida a nivel del mundo, ¿sí? Tal vez es de las certificaciones, digamos, más difundidas y más respetadas a nivel mundial, ¿sí? Usted es PMP acá en Colombia o en Europa o en Estados Unidos, en África, donde sea, si tú dices soy PMP, se sabe que es un PMP, ¿sí? Entonces, esta certificación, primero que todo, pide 3 años de experiencia en gestión de proyectos, ¿sí? Hay que hacer una aplicación, hay que enviarla, digamos, cuando ya uno entrega, digamos, esa aplicación y informa de esa experiencia, el PMI te confirma que puedes presentar el examen, ¿sí? Entonces hay que pagar aproximadamente $500 en este momento, ¿sí? Para presentar el examen. Y presentan un examen, ¿no? El examen es de 4 horas, dura una mañana o una tarde en el examen, ¿no? Y para ese examen tienes que prepararte muy bien, sobre todo en la guía, que en este caso maneja el PMI, que se conoce como el PMBOK, ¿sí? O la guía de fundamentos de gestión de proyectos, y manejarla muy bien, ¿no? Y sobre todo haberla puesto en práctica, porque estos exámenes son de tipo vivencial, es decir,
a través del examen ellos se dan cuenta si realmente uno tiene esa experiencia o no, ¿sí? Y bueno, ¿y para qué sirve la certificación? Digamos que, como yo lo veo, es básicamente que un organismo con autoridad le reconozca o le valida a uno, primero que todo, la experiencia y las competencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos con empresas extranjeras, ¿sí? Alemanes, franceses, ellos tienen PMPs, ¿no? Cuando ellos vienen a Colombia y hablan con nosotros, cuando hablamos en un lenguaje estandarizado, pues nos vamos a entender, ¿no? Si ellos dicen WS, nosotros ya entendemos que es una WS. Si nosotros le llamamos el RIGS Register, ya ellos saben que es el RIGS Register. Entonces, la gerencia de proyectos tiene también una terminología, tiene unas convenciones y sobre todo tiene unas prácticas estándar a nivel mundial, ¿sí? Entonces, eso es lo bueno también de la certificación. Pero lo mejor es que te ayuda a mantenerte actualizado, ¿no? Esas certificaciones hay que renovarlas cada 3 años, ¿sí? Y en esos 3 años tienes que tú entregar o sustentar 60 unidades de desarrollo profesional, ¿no? Estas unidades de desarrollo profesional se ganan ya sea tomando cursos, ¿sí? O una capacitación, o la otra también es tú mismo, por ejemplo, en la organización donde trabajas, implementaste algo, entonces eso te da también desarrollo profesional, o puedes ser voluntario también del PMI si quieres hacerlo, ¿sí? Puedes leer libros, ¿sí? Entonces, las PDUs uno las va ganando y las va reportando, ¿no? Entonces, cuando ya completas 60 PDUs y llevas 3 años, renuevas tu certificación, ¿sí? Además de certificación en gestión de proyectos, hay certificación en gestión de programas, portafolio, riesgos, ¿sí? Hay una certificación también para proyectos ágiles, certificación para manejo de cronogramas y gestión del negocio, o sea, tiene como más o menos 8 certificaciones, digamos, a nivel mundial, ¿no? Y aquí quería también mostrarles algo que muestra un poquito el estado también en Colombia del tema, ¿no? Bueno, entonces, si miramos a nivel Latinoamérica, este es los últimos datos que se tienen, ¿sí? A corte de enero del 2021, ¿no? Gracias al PMI Capítulo Bogotá, el presidente del capítulo me facilitó esta información. Bueno, si ustedes ven Colombia, aparece en el segundo lugar después de Brasil, con aproximadamente casi ya 16.000 PMPs, ¿sí? A corte de enero del 2021, ¿sí? Y pueden ver ustedes los números de PMPs que hay en los otros países de Latinoamérica. Entonces, si uno ve estas cifras, uno dice, bueno, pues en Colombia se nota que ya, digamos, el tema de la certificación ha tomado más interés y hay muchos más profesionales certificados, ¿no? Esto a nivel Latinoamérica. Entonces, si vemos a nivel Latinoamérica, podemos decir que Colombia está en un segundo puesto, aunque vemos que Brasil, pues, casi que nos triplica el número de PMPs, ¿no? Y estamos casi igual que México, ¿sí? Un poquito más arriba de Perú, bueno, ¿sí? Entonces, estos son datos, ¿no? Y a nivel en Latinoamérica tenemos en este momento 115.000 PMPs, o sea, profesionales en gestión de proyectos, certificados, 115.000, ¿sí? Esto a nivel Latinoamérica, pero si lo miramos a nivel mundial, ¿sí? Esta es digamos, la estadística que muestra el PMI a corte, bueno, 30 de septiembre del 2020, ¿no? Esta es la última que han sacado. Entonces vemos que el número de PMPs a nivel mundial es más o menos 1 millón, ¿sí? 1 millón de profesionales en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Si comparamos este 1 millón con los 115.000 de Latinoamérica, quiere decir que en Latinoamérica tenemos solo el 10% de los profesionales en gestión de proyectos, ¿sí? Y de esos Colombia tiene aproximadamente un 1%, ¿sí? Un 1.5%, ¿sí? Entonces, si lo miramos a nivel mundial, pues ya digamos, el análisis no es el mismo, ¿no? No estamos tan bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de los profesionales están, ya sea en Estados Unidos y Canadá o en Europa, ¿sí? También en los países, digamos, árabes hay mucho PMP también, ¿sí?
Y algo que quiero que miren acá ustedes también es que el número de profesionales en gestión de programas y en gestión de portafolio a nivel mundial sí son muy pocos, ¿sí? Hay 3.000 profesionales en gestión de programas certificados en el mundo y hay 890 certificados en portafolio, ¿sí? Entonces son dos áreas también en las cuales necesitamos mejorar mucho, ¿sí? Romey, Señor. sí, mira, Daniel Valdivieso nos pregunta cuál es el valor agregado al certificarse como gestor de programas o portafolios aquí en Colombia, y tal vez sea este momento también para explicar un poquito esos conceptos, porque está muy, muy difundido el tema del PMP, pero programas y portafolios tal vez es un concepto mucho más nuevo y tú como lo estás mostrando, con menos gente certificada, entonces, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Correcto. Bueno, entonces mira, en Colombia hace más o menos una semana hice la investigación yo mismo en una herramienta que tiene el PMI, uno entra y consulta. En este momento hay conmigo 10 PGMPs, ¿sí? O sea, hay 10 profesionales certificados en gestión de programas en Colombia. Y hay solo 5 PFMPs, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios? A ver, digamos que la gerencia de proyectos se compone, digamos, de 3 dominios, ¿sí? Se conocen como gestión de portafolio, gestión de programas y gestión de proyectos. ¿Cuál es la diferencia? La gestión de proyectos entrega fundamentalmente resultados, ¿sí? En gestión de proyectos lo que estamos haciendo constantemente es entregables, resultados, ¿sí? Y ya, ¿sí? La gestión de programas se encarga es de la gestión de beneficios, ¿sí? Es decir, cuando los proyectos empiezan a entregar resultados y entregables para los cuales fueron, digamos, ejecutados, entonces se necesita un dominio que haga esa integración de resultados y los convierta en beneficios, ¿sí? Ya más adelante les voy a poner un ejemplo. Y la gestión de portafolios básicamente se encarga de la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, para verlo, digamos, de arriba abajo. Todas las organizaciones tienen una estrategia y tienen unos objetivos, ¿sí o no? Tienen unas métricas, tienen, digamos, planeado, digamos, mejorar en ciertos aspectos, ¿sí? Para mejorar en esos ciertos aspectos, pues una organización decide tener unas iniciativas, ¿sí? Entonces, esas iniciativas hay que evaluarlas y hay que medir el valor que esas iniciativas entregan, cuáles están más alineadas con esa estrategia, ¿sí? Y utilizando unas técnicas también, unas buenas prácticas, lo que hacemos es priorizar y balancear un portafolio de proyectos, ¿sí? Que puede tener programas, proyectos y operaciones. Entonces, eso es lo que hace la gestión de portafolio, tomar las mejores decisiones, ¿sí? Ahora, la gestión de programas, a su vez, lo que hace es identificar cuáles son esos beneficios que se deben lograr para cumplir los objetivos de ese portafolio, ¿sí? Entonces, un ejemplo de un beneficio, transformación digital, es un beneficio, ¿sí? Llega y dice el dueño de una compañía, tenemos que transformarnos digitalmente. Listo. Entonces, se arma un portafolio y un programa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de transformación digital es clave y es, básicamente, tecnología arranca a hacer un proyecto, ¿sí? Pero lo ve desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Talento humano, hace un proyecto y entonces lo que hace es capacitación, pero también lo hace por su lado, ¿sí? Si no hay quien integre esos resultados y realmente consolide un beneficio, pues no se logra cumplir el objetivo estratégico, ¿sí? Entonces son niveles diferentes. ¿Mm? Cuando estamos en gestión de portafolio estamos tomando las mejores decisiones y estamos adaptándonos al cambio, ¿sí? Algo que hoy es viable, puede que en un mes ya no lo sea, ¿sí? Entonces el portafolio debe reaccionar, ¿sí? Debe ser dinámico y debe eliminar los componentes que ya no nos sirven, ¿sí? La gestión de programas se está consolidando todo lo que hacen los proyectos, ¿no? Y lo convierte en un beneficio, ¿sí? Pero no solo los consolida, después los sostiene, ¿sí? Porque esa es otra cosa, a veces logramos beneficios, pero si no los sostenemos, pues los perdemos, ¿sí? O capacidades, ¿sí? Y los proyectos, pues lo que tienen, digamos, los agentes de proyectos lo que tienen que hacer es entregar esos resultados que hay que entregar.
y como les decía, también de manera ágil. Entonces, esto se conoce como la gerencia organizacional de proyectos, ¿sí? Debemos tener competencias tanto en gestión de portafolio como en gestión de programas, como en gestión de proyectos. O si lo miramos a nivel de organización, debemos tener estas competencias, ¿sí? En los 3 niveles. Si solo soy bueno en una cosa, pero no en las otras, pues puedo tener problemas, ¿sí? Entonces puede que esté ejecutando proyectos muy bien, pero esos proyectos no debía hacerlos, ¿sí? O puede que esté tomando unas buenas decisiones de lo que tenga que hacer, pero si las ejecuto mal, ¿sí? Otro ejemplo, elijo muy bien lo que tengo que hacer, lo ejecuto bien, pero me faltó integrarlo, me faltó esa cultura, me faltó esa gestión del cambio para consolidar esos resultados y lograr un beneficio, que es lo que hace la gestión de programas, ¿sí? Entonces la respuesta al colega es, las oportunidades son todas en este momento, ¿sí? La gerencia de programas, yo diría que es incipiente en este momento en Colombia, ¿sí? Y casi que en el mundo, ¿sí? Entonces, uno de los indicadores es este que les acabo de mostrar, ¿sí? Hablar que solo hay 3.000, o sea, si tengo 1.000.000 en el mundo de PMPs y solo tengo 3.000 PGMPs y tengo 896 profesionales en gestión de portafolio, quiere decir que ahí hay una oportunidad grande, ¿sí? Hay muy pocas personas certificadas en el tema, ¿sí? ¿Y qué quiere decir certificada? Que tenga autoridad para guiar el cambio y guiar en la búsqueda de estas competencias a nivel organizacional, ¿sí? Rome, y aquí nos pregunta Andrés Insuasti algo que es como un dilema de hace muchísimos años en las organizaciones y en los líderes de proyectos y de PMOs, y es que a veces se siente muy pesada la metodología PMI para proyectos pequeños. Y entonces uno puede llegar a mirar que para un volumen extenso de proyectos pequeños que representan cifras muy importantes, ¿cuál debería ser esa gestión y cuál es tu recomendación al respecto? Y si lo que hay es que aplicar el mismo PMI o cuál sería el camino para resolver ese dilema en el que las organizaciones van ascendiendo en la profesionalización, pero a su vez tienen una cartera de cosas pequeñas y al final la burocracia, por llamarlo de alguna manera, se convierte en un enemigo que al final te juega en contra y te deteriora muchas veces eficiencia, productividad, imagen. ¿Cómo ves tú este dilema tan interesante? Es una pregunta muy buena y muchas gracias, Andrés, porque me acuerdas digamos, de aclarar ese concepto que se ha malinterpretado. Entonces, ¿qué pasó? Mire, para explicar esto les voy a poner un ejemplo que yo creo que todos lo hemos vivido en nuestras organizaciones, ¿sí? Y fue la ISO 9000, ¿sí? Que hace unos años fue el boom. ¿Qué pasó? Se malinterpretó, ¿sí? Y ahí sí, respetuosamente, sí voy a decirlo, y es que nuestra cultura latinoamericana, sobre todo, tiende a malinterpretar los estándares que están bien hechos, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Los gringos hacen muy buenos estándares, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A veces la traducción al español y a veces profesionales que no entienden bien, digamos, la esencia del estándar, lo aplican mal. Entonces eso pasó con la ISO 9000. ¿Qué se entendió en la ISO 9000? Teníamos que documentar todo, ¿sí o no? Hasta si íbamos al baño, había que llenar un formulario, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con las empresas? Se llenaron de formatos, ¿sí o no? Eso le pasó casi que a la mayoría de las empresas. Algo similar pasó con el PMBOK, ¿sí? O el estándar de gestión de proyectos del PMI, ¿sí? Y de pronto también del IPMA, ¿sí? Y fue que se malinterpretó, ¿sí? Pero si uno revisa juiciosamente esta guía, ¿sí? Si uno revisa juiciosamente la guía de gestión de proyectos o, o la de programas o la de portafolio, ¿sí? O aún más, la de madurez en gestión de proyectos, ¿sí? Si uno revisa todas estas guías, en la primera página, lo primero que le dice a uno el estándar es, usted debe ajustar estas buenas prácticas a su necesidad, ¿sí? Es decir, esto no es una metodología, ¿sí? No es una metodología. Es decir,
Si aquí hay 48 procesos, no quiere decir que tú tengas que, o hay 1000 herramientas, 1000 técnicas y herramientas, no quiere decir que tú tengas que utilizar 1000 técnicas y herramientas, no. Un estándar es un conjunto de buenas prácticas, y aprovecho para explicar qué es una buena práctica y qué es una mejor práctica. Entonces, una buena práctica es una práctica, ¿sí?, que se reconoce como efectiva, en este caso, en la gestión de proyectos. Entonces, para ponerles un ejemplo, la estructura de descomposición de trabajo, o conocida como Work Breakdown Structure, o WBS, es una de las buenas prácticas principales de la gestión de proyectos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los profesionales en gestión de proyectos, la mayoría de las veces y en la mayoría de los proyectos, coinciden que es una buena práctica, es decir, te sirve para todos los proyectos, ¿de acuerdo? Pero es una buena práctica. Ahora, cuando yo la llevo a mi organización o a mi proyecto y la aplico y la convierto en una mejor práctica, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre un estándar y una metodología. Metodología es lo que tú implementas ya en tu organización o en tu proyecto, ¿sí? Entonces, para responderle a Andrés, ¿qué pasó, Andrés? Realmente muchos profesionales, cuando estaban iniciando con esto, aplicaron mal este concepto, ¿no? Y lo que hicieron fue también aplicar todos los procesos, todas las técnicas, y sí volvieron un poco pesada la gestión de proyectos, ¿sí? Pero lo que yo te puedo decir desde mi punto de vista es que he puesto, digamos, esto a funcionar en muchas organizaciones y funciona. Pero hay que hacerlo, digamos, con un criterio experto, ¿sí? Hay que saber escoger cómo hacer las cosas, ¿sí? O sea, hacer un project charter, no hay una norma única, ¿sí? Puedo hacer un project charter de una página, ¿sí? Puedo hacer un project charter de 10 páginas o de 100 páginas, eso depende de la organización, depende de la necesidad y depende del enfoque que se le quiera dar, ¿sí? Entonces, el llamado que está haciendo también el PMI a nivel mundial es, no vea esto como una metodología, o sea, ¿sí? No siga esto al pie de la letra, no, tómelo como una guía, adáptelo, ajústelo y sobre todo use lo que usted identifica que le va a crear valor en su proyecto, ¿sí? Entonces, en un proyecto corto, en un proyecto de 2 semanas, por ejemplo, o de un mes, es más aconsejable utilizar, digamos, unas buenas prácticas ágiles, ¿sí? Y no de pronto un enfoque predictivo, ¿sí? Pero si yo estoy haciendo un proyecto, digamos, de largo aliento, un proyecto de años, ¿sí? Un proyecto de infraestructura, eh, tengo que utilizar de pronto mejor un enfoque predictivo, ¿sí? O lo mejor, si tengo un proyecto en el cual de pronto tengo un componente de infraestructura que ya lo he manejado, que ya tengo proyectos tipo, ¿sí? Que ya tengo diseños, que sé que funcionan, pero resulta que le voy a meter un componente de inteligencia artificial y no lo he hecho nunca. Ah, bueno, entonces ahí sería un buen ejemplo para que yo utilice un enfoque predictivo y también ponga algunas prácticas de enfoque ágil, ¿sí? O sea, de un desarrollo iterativo. Voy haciendo algo por secuencias, por iteraciones, ¿sí? Entonces, esto es lo que hoy en día se está utilizando. Enfoques híbridos, ¿sí? No me caso con un solo enfoque, sino conozco varios enfoques y los aplico y los combino, ¿sí? Y de ahí, digamos, obtengo la mejor fórmula para el proyecto que estoy manejando, ¿sí? Esa es la clave. Entonces, no sé si está clara la respuesta, Andrés. ¿Alguna otra pregunta con este tema? Adelante, Fabián. Fabián, si quieres abrir el micrófono y hacernos la pregunta. Aló, Romey. Listo, Manuel. Creo que otra persona estaba alzando la mano. Sí, por favor, si alguien quiere intervenir, por favor, adelante. Bueno, no, tal vez
mirar ya el salto a la siguiente sección que tiene que ver con la propia transformación. Hemos hablado mucho y escuchado mucho el término de transformación digital como algo que tiene que hacer todo mundo, como al... Disculpa, le doy paso a Johanna Ruiz. Bueno, aparece Johanna Ruiz, pero ingeniero, por favor, su Sí, muchas comentario. gracias, muchas gracias. Es que uno en esta época de pospandemia o pandemia, todavía no hemos salido, pero estaba con el tema de los computadores, me conecté con un celular de pronto la cámara no muy buena, pero gracias a Romy y Manuel, a la asociación, por este espacio. No, solamente un aporte que había escrito era, yo actualmente, yo soy miembro del PMI a partir de finales del año pasado. Lo hice en virtud de que el año 2021 cambiaba el examen, que era un poquito lo que le pediría a Romy, que para todos fundamentalmente pudiera hacerse esa claridad de lo que cambió el examen en el alcance de 2021 con respecto al 2020. Yo presenté el examen a fines del año pasado y tengo las dos oportunidades adicionales que también sería bueno pues para que le interese aclarar en el tema de la certificación, que son tres oportunidades que se tienen y las tendré hasta noviembre de este año. Actualmente estoy en preparación o sigo estudiando con el tema de marcos ágiles, que tú lo mencionaste en una de las diapositivas, y todo el tema del agilismo hoy día, que también valdría la pena comentarlo un poco a nivel general de como el concepto de qué varió en el examen de un año con respecto al otro. La edición del PMBOK Guide a partir del 2017 sale la versión 7. Entonces, toda esa transición en la que nos encontramos hoy día sería bueno, pues a quien les interesa la certificación. Yo, pues ya estoy en la curva de salida un poco esto de los proyectos, pero pues me dio por hacer la certificación a nivel de confrontación, ¿no? A esta altura, después de 30 años de ejercicio profesional en gerencia de proyectos. Y bueno, y la idea es lograrla este año y poder de pronto hacer algunas consultorías con eso. Me aporte un poquito más que cerrar el paréntesis de la situación particular que tengo con el PMI, es hacer el énfasis del agilismo hoy día, 2021, porque veo que también sería como una pregunta después de ese aporte, es, pues no veo que sea mucho hoy día en nuestros países, particularmente Colombia, el tema de aplicación de marcos ágiles en proyectos, de hacer proyectos en agilismo. Hoy día se están con muchas certificaciones del Scrum Master, del Power Owner y todas estas cosas que de pronto parece que en algunas compañías se está tratando de exigir, o algunos nichos de mercado como bancarios o de pronto de TI, que podría quizás virar hacia lo que podría ser ya aplicar no proyectos tradicionales predictivos, sino ya adaptativos o un poco más a nivel de marcos ágiles, que sería también pues poder dar ese aporte a toda la audiencia. Gracias, Romy, gracias, Manuel. Bueno, no, Ingeniero, ingeniero, gracias por su participación y que realmente tiene que ver con esta sección de cómo esa transformación digital que tanto que se ha comentado, hablado, suena por todos lados, cómo se interpreta y cómo se ve desde los procesos y de lo que viene a jugar para los profesionales y las organizaciones, ¿no? Entonces, Romey, ¿qué nos comentas al respecto? no, bueno, en primer lugar, muchas gracias al ingeniero por la participación. Felicitarlo, felicitarlo, ¿no? Eso que usted está haciendo realmente es el camino, ¿no? Entonces usted dice, después de 30 años, imagínese esa experiencia que usted tiene, ¿no? Si a eso le acompaña la certificación, pues digamos que su perfil va a ser mucho más valorado, ¿no? Lo que les decías, ser PMP es reconocido a nivel mundial, ¿sí? Ahora, pues también para colaborarle ahí en esa aclaración, ¿qué cambió el examen? Básicamente es la estructura del examen, ¿no? Ya no va a ser por el ciclo de vida, o sea, ya no es iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre, sino que ahora lo están viendo más es por procesos, que sería ese ciclo de vida, pero también van a mirar personas, ¿sí? Y hay otro, bueno, no recuerdo en este momento, porque esto está muy nuevo, ¿no? Pero ¿qué recomendación le hago? Voy a compartirles acá pantalla para que todos tengan acá, perdón, aquí lo busco.
Ya un momentico, estoy entrando acá, ya. Bueno, vamos acá a mirar. Bueno, entonces aquí, ustedes pueden entrar a la página del PMI, ahí la están viendo, ¿cierto? Sí. Eso. Y entran acá por certificación, tipos de certificación, y buscan la primera, la PMP, ¿sí? Que es la más... ahí debajo están las otras, ¿no? Bueno, y les voy a recomendar que revisen este documento. Entonces aquí explican, bueno, qué es PMP, por qué hacerse PMP, pero acá el documento clave es este, mira, ¿sí? El contenido del examen que está recientemente actualizado, mira, entonces acá una de las ventajas de la certificación PMP es que también está disponible en español, ¿sí? Programas y portafolio solo está disponible en inglés, pero esta sí está disponible como en 23 idiomas, o sea, por eso les decía que es la certificación más extendida a nivel mundial. Entonces aquí buscamos Spanish, ¿sí? Bueno, y en este ustedes van a encontrar digamos, la característica del examen de hoy en día, ¿sí? Entonces, si uno mira acá, esto es como la especificación del examen, ¿sí? Perdón, les paso esto acá. Aquí está, mira. Esto es lo que les quería mostrar, mira. ¿Sí? Entonces, mire que está muy alineado también con ese triángulo de talento que les mencionaba, ¿sí? Entonces dice, el 42% de las preguntas van a ser en relación a lo que es las personas, es decir, todo el tema de liderazgo, habilidades de, digamos, de comunicación, todo esto, ¿cierto? El 50% va a ser sobre procesos, es decir, ahí sí son sobre esas prácticas de gestión de proyectos, sean predictivas o sean ágiles, ¿sí? Entonces, la guía del PMBOK cubre ambas, ¿sí? No es cierto que el PMI sea solo predictivo, no. Incluso dentro de la última guía de PMBOK está una guía ágil, ¿sí? Entonces, están los dos enfoques ahí. Y lo que les decía, ya hay un 8% sobre ambiente del negocio. Entonces, se le pide al gerente de proyecto que también conozca del tema de análisis de negocio, ¿sí? Entonces, conceptos básicos de portafolio, también conceptos básicos de programas, ¿sí? Entonces, básicamente, esta es la nueva distribución que hay del examen. Antes era por ciclo de vida, iniciación, planificación, ¿sí? Ese es el cambio más fundamental en cuanto a estructura del examen, ¿sí? Pero realmente la clave de esto es haber tenido experiencia en la aplicación de estas prácticas, como les digo, ¿no? Entonces, los invito a revisar este documento, se llama Exam Content Outline. Perfecto, Roma, y muchas gracias. ¿Y tú cómo ves ese, digamos, ese camino de integración de esos dos mundos, ¿sí? Del mundo de alguna manera tradicional del PMI, al que ya mucha gente puede llegar a estar acostumbrado en sus conceptos, y esa integración tan rápida del tema ágil. Y sobre todo, pues porque hoy uno ve una oferta muy grande a nivel local como a nivel mundial de gente que maneje todas estas metodologías ágiles porque están entrando en todo ese desarrollo de lo que tiene que ver principalmente con las tecnologías de la información. Pero tú cómo ves que ese espacio para entrar en los nichos tradicionales que tal vez sean hoy en día muy extensivos en los proyectos, ¿cómo ves tú ahí ese camino que se está aplicando ahorita? No, Manuel, es como, mira, recientemente también leí una publicación muy importante, se las voy a compartir de pronto en el chat para que la lean, de una de las personas que yo creo que produce, digamos, el mejor material de gestión de proyectos, que se llama Antonio Nieto Rodríguez, ¿sí? Se los voy a poner acá en el chat. Antonio Nieto
Rodríguez, ¿sí? Entonces, él recientemente sacó un artículo, está escribiendo un libro, y él dijo lo siguiente. En este momento, ya la comunidad de gestión de proyectos se dio cuenta que la agilidad por sí sola tampoco funciona. ¿Sí? Mejor dicho, hace 2, 3 años se adoptó la agilidad como la solución, ¿sí? Y como lo dice Manuel, y de pronto se entendió que no, es que la gerencia tradicional, lo que pasa es que no me gusta decirle así porque para mí no es tradicional, vuelvo y les digo, la guía dice claramente que es algo evolutivo, gradual, ¿sí? En ningún momento la guía del PMBOK dice que debe ser secuencial, en ningún lado, ¿sí? Se entendió así y así se empezó a aplicar, vuelvo y le digo porque hubo profesionales que no lo entendieron bien, ¿sí? Al contrario, lo que dice es, usted debe aplicar estas prácticas de manera adaptativa, gradual y sobre todo ajustarlas a su proyecto, ¿sí? Ese es el prólogo de la guía, ¿sí? Entonces, ¿por qué las aplicamos secuencialmente? Porque las comprendimos mal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? La gente se volcó a la agilidad, ¿no? Pero también hoy en día lo que decía este artículo es que tampoco ha funcionado por sí sola, ¿sí? Entonces, hay cosas del enfoque predictivo que para mí son esenciales, ¿sí? Entonces, para ponerles un ejemplo, la estructura de descomposición del trabajo, ¿sí? Para mí, cualquier proyecto debe tener una estructura de descomposición del trabajo. Y esa es una técnica de enfoque predictivo, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer es buscar, hagan de cuenta ustedes una escala, ¿sí? Donde tengo acá predictivo y acá tengo ágil, ¿sí? Y tengo un puntero, ¿sí? Entonces, la capacidad que debo tener yo como gerente de proyecto es encontrar esa combinación que sea la adecuada para mi proyecto, ¿sí? Es lo que les decía. Puede que en un proyecto sea más adecuado aplicar el ambiente predictivo. Yo les digo, si es una infraestructura, por ejemplo, que yo estoy, ya la tengo planeada, tengo proyecto tipo, tengo diseño, pues tiene sentido que me ponga a hacer algo ahí no lo veo, ¿sí? ¿Sí? Teniendo claro que, claro, todos buscamos como gerente de proyecto, así sea por enfoque predictivo ágil, entregar valor lo antes que podamos, eso lo hacemos todos, ¿no? A ver, ¿cuándo para mí el enfoque ágil cobra cierta importancia o mayor importancia? ¿Sí? ¿Cuándo debo mover ese puntero hacia ágil? Cuando tenga yo incertidumbre, ¿sí? ¿Sí? Entonces pensemos, por ejemplo, en una solución no sé, de telemedida, ¿sí? Ahora se me fue, de medición de energía eléctrica, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Pero que yo además de esos medidores, además de esa red de comunicación, además de ese telecontrol, que ya lo tengo diseñado, además de eso, que sería como la parte predictiva que tengo del proyecto, además de eso quiero incorporarle un módulo de inteligencia artificial, ¿sí? Quiero darle ese valor agregado al cliente en que él ya no tenga que coger esos datos y manipularlos, sino voy a suministrarle un módulo que analice esos datos y no sé, y haga algo automático, ¿sí? Entonces, pero eso no lo he hecho yo, ese producto no lo tengo. Entonces ahí sí debería aplicar para ese componente un enfoque ágil, ¿sí? Porque es algo que voy a tener que ir construyendo de pronto hasta con el cliente, ¿no? ¿Qué sí les puedo decir yo? Que el enfoque ágil es más exigente culturalmente, ¿sí? Mejor dicho, si tenemos dificultades a veces con el enfoque predictivo, ¿sí? Que ya lleva mucho más tiempo conociéndose, aplicándose, y a veces tenemos problemas, pues el enfoque ágil es más, yo también estoy certificado como Scrum Master y como Product Owner, ¿sí? ¿Y qué les puedo decir? Es más exigente, mucho más exigente, necesita una cultura organizacional diferente, ¿sí? Necesita que sea el usuario el que comande, ¿sí? El que tome la iniciativa, ¿sí? En predictivo es más como el gerente del proyecto el que lleva la batuta, ¿no? En la parte ágil es lo que se conoce como el dueño del producto quien va diciendo qué es lo que hay que hacer, ¿sí?
Entonces son enfoques, digamos, complementarios. Entonces yo lo que digo es, no debemos, digamos, casarnos ni con el uno ni con el otro. Debemos es comprender que son dos enfoques muy valiosos ambos, ¿sí? Cada uno con técnicas y herramientas formidables, y lo que tenemos que hacer es combinarlas, ¿sí? Y encontrar, digamos, esa combinación adecuada de los dos enfoques. En eso está, digamos, el asunto, ¿sí? Sin irme para uno de los, bueno, sin irme para la izquierda o para la derecha, me quedo mejor en el centro, ¿sí? O tomo la mejor calibración de esos dos enfoques que me sean posibles, ¿sí? Esa es la recomendación que yo les quiero dar. Hay que conocer Y, ambos enfoques. y ahí, Rome, yo quisiera complementar con que definitivamente, pues uno llega a entender que hoy en día la gestión de proyectos primero como un organismo muy grande, en el que tiene ahora varios enfoques y que está muy adaptándose a lo que tiene que ver con la transformación, ¿sí? Y con esa transformación digital, porque ¿qué ocurre hoy en día en las corporaciones y qué ocurre hoy en día en los proyectos? Que yo puedo llegar y tener un módulo de proyectos y de experiencia consolidado a través de una PMO, por ejemplo, y con eso pudo haber sido exitoso muchos años. Pero resulta que el mercado empieza a cambiar, empieza a flexibilizarse, empieza a demandar nuevas cosas, como por ejemplo ese tema que tú estabas diciendo, la medida. La medida es un tema de toda la vida, pero hoy en día estamos hablando de distribución, transmisión distribuida y otros conceptos de medida bidireccional, donde empiezan a aplicar otros conceptos, donde mis proyectos tienen que empezar a incorporar primero otras disciplinas al equipo para producir prototipos, lanzarlos al mercado y probarlos y mirar cómo esos productos y esos prototipos son exitosos o no y recalcular rápidamente para volver a lanzar. Y entonces ahí es donde está el desafío, ¿no? Conocer las ambas metodologías, me parece muy interesante que tú hayas dicho, es que no es ni la una ni la otra, sino que es una visión integral en donde el project manager tiene que tener la capacidad de ir adaptando mundos y de ir escogiendo lo mejor de cada uno de los mundos y adaptarlo dentro de su organización como PMO manager o como gestión de proyectos como líder, y de esa manera pues podrá llegar a tener una posibilidad de mucha más contribución y de generar mayor valor al mercado, ¿no? Que es lo que hoy en día se busca mucho. Y Daniel Valdivieso nos hacía hace rato una pregunta que es muy interesante y dice, bueno, ¿qué es lo más difícil para un PM? Y yo creo que un poco es eso, ¿no? Es poder tener la capacidad de tener todas esas habilidades que hablábamos al principio, las técnicas y las blandas, las de liderazgo, bien formadas, tener un background de entrenamiento bien amplio para poder ser capaz de transformar organizaciones, procesos, gente y al final llegar a los resultados con los mejores desempeños, ¿no? Y eso pues es un camino que, que, que es bastante apasionante y que nunca termina, ¿no? Eh, Ningún proyecto es igual al otro por más estándar que sea, porque siempre cambia el stakeholder, porque cambia las condiciones. Entonces, yo complementaría un poco con esa reflexión. Gracias, Manuel. Les acabo de compartir por el chat ese artículo que les estaba mencionando de Antonio Nieto Rodríguez, en donde básicamente se resume lo que acabamos de decir con Manuel, ¿no? No es ni predictivo ni ágil, son ambos en este momento, ¿sí? Ya hoy en día se sabe que tampoco la agilidad por sí sola, pues, es efectiva, ¿sí? Ni tampoco el predictivo por sí solo es efectiva. Lo mejor que podemos hacer como gerente de proyecto es conocerlas muy bien ambos enfoques y combinarlos y aprovecharlos, ¿sí? Ambas son muy valiosas, ¿sí? Entonces, para documentar esto más, pueden consultar ese artículo que estamos dejando acá en el chat.
Ok, gracias, Romey. Y bueno, ya vamos entrando a la fase final un poco de esta charla. Y pues nos gustaría compartir con todos los asistentes un poco lo que la asociación está hoy en día proponiendo. Romy, si tú puedes proyectar, por favor, la última diapositiva. Sí, Eh, para lo que nos están preguntando, bueno, la asociación está subiendo a su canal de YouTube las charlas de todos los conversatorios que hemos generado hasta el momento. Allá podrán encontrar el conversatorio de energías alternativas, de temas de gestión empresarial, este conversatorio y muchos más. Los pueden ver allá en el momento en que gusten. Eh, aún no sale, Romy. Y en la página web, pues ustedes pueden estar consultando todo. Eh, ¿Ya lo estás viendo? dame un segundo que está ahí ya para salir. Sí, ya se está viendo. Bueno, entonces, pues básicamente les estábamos presentando acá en esta última fase un camino que hemos desarrollado dentro de la asociación y con la colaboración y liderazgo de Romey, en cuál puede ser una serie de respuestas a todo esto que hemos visto hoy, ¿no? Y pues estamos proponiendo para este primer semestre una serie de caminos de entrenamiento en el que se puedan, digamos, profundizar en todas estas cosas que hemos hablado hoy. Ustedes pueden ver en la parte superior de la diapositiva básicamente una serie de cursos y de entrenamientos que permiten adentrar a más detalles en temas de gestión de proyectos, mezclado el enfoque híbrido del predictivo y el ágil. Con ese esperamos arrancar el 22 de febrero como el punto de arranque para estos cursos. Después entrar al tema de programas, de portafolios, de gobierno, diseño e implementación, para poder ofrecerles a todos ustedes, pues digamos, una ruta de entrenamiento y de estas necesidades que hemos visto de actualización permanente, ¿no? Que le aplican, pues, como estábamos hablando, a todos los profesionales. Y a su vez, pues en la parte inferior estamos pensando en mezclarlo con una serie digamos, de entrenamientos cortos, muy prácticos, que tengan una visión y un enfoque de entregar un conocimiento que sea de aplicación inmediata. Vamos a proponer el primero con Scrum para los que quieren manejar y dominar lo fundamental, después cómo elaborar un caso de negocio, mirar la EDT y la estructura de planificación. Otro es lo que no se debe hacer con elaborar un cronograma. Y de esta manera, digamos, hacer esta propuesta a todos ustedes de mix de cursos. Vamos a estar organizando y lanzando en los próximos días una serie de paquetes en el que se puede, digamos, adquirir o participar de cada uno de los programas por individual o por paquetes o con mezcla, dependiendo del interés que cada uno tenga. Entonces, esta información ya está una parte colgada en nuestra página y pues esperamos que pueda ser de interés. Esto complementa de manera significativa la propuesta que venimos dando desde hace varios años en todas las formaciones técnicas y como hablábamos durante esta charla, pues definitivamente le permite a todos los profesionales buscar un rango más amplio de formación y de integralidad en estos momentos de transformación que permitan seguir afianzando los conocimientos técnicos en las áreas de la ingeniería propia como tal y adquirir nuevas cosas que nos complementen. Por ahí hacían alguna pregunta sobre, bueno, ¿cuál será todo ese potencial que puede haber en términos de oportunidades laborales en esto? Y yo creo que pues es un camino
que está recién iniciando, que las empresas y las compañías están transformándose y necesitando de todos estos conocimientos. Y a su vez, a nivel mundial, pues también hay una demanda importante de todos estos temas y con la ventaja de que hoy en día pues empieza a perder un poco la importancia de las fronteras y pues tú podrías llegar a participar en trabajos de proyectos prácticamente desde donde quieras, ¿no? En trabajos colaborativos multiculturales que cada día se ven más en todos estos temas de proyectos. Entonces, pues ahí queda un poco la invitación. No sé, Romey, si tú quieres hacer algún comentario para precisar algún punto de estos o si alguien tiene alguna pregunta al respecto antes de cerrar esta charla. Manuel, bueno, quería complementar lo tuyo explicando que, pues que el diseño de, se está viendo la programación, ¿verdad? Sí. Eso. Entonces, este diseño de, digamos, de este programa de gerencia de proyectos enfocado en la transformación, pues digamos, ha sido un diseño juicioso que hemos hecho con la IEU, ¿sí? Para suministrar, digamos, lo fundamental de todo eso que hemos venido hablando, para que los ingenieros eléctricos, electricistas digamos, y otros involucrados, interesados en el tema, adquieran, digamos, en un corto tiempo, o sea, aquí estamos aplicando ágil, en un corto tiempo, adquieran capacidades o actualicen las capacidades que tienen para enfrentarnos al entorno en el que estamos hoy en día, ¿sí? De constante cambio, ¿sí? Mire que esto del cambio se venía hablando desde hace ya unos años, ¿sí? Unos 2, 3 años, digamos, tanto el PMI también, otras organizaciones como Harvard Review, ¿sí? Nos estaban casi que advirtiendo que no, se avecinaban cambios, ¿no? Entonces, las tecnologías de la cuarta revolución industrial crearon una disrupción, ¿sí? La tecnología, digámoslo así. Pero mira lo que pasó en el 2010 y en el 2020, ¿sí? Se nos vino, además de esa disrupción tecnológica, se nos vino la pandemia, ¿sí? Y tenemos que tener capacidades para seguir enfrentándonos a cambios, porque los cambios, o sea, el cambio es lo único constante, ¿cierto? Entonces, quería aclarar que este programa que se ha hecho es único. O sea, no encuentran ustedes un programa que tenga esta composición, ¿sí? Porque si ustedes ven, mire, empezamos con gestión de proyectos y de una vez la idea es manejemos un enfoque híbrido, o sea, lo que hemos hablado acá en la charla, ¿sí? Entonces vamos a ver lo esencial tanto del enfoque proyectivo como del enfoque ágil, ¿sí? Ahora, que alguien quiere profundizar en la parte ágil, entonces tenemos Scrum, domina lo fundamental, que es un curso especializado en Scrum, solo Scrum, ¿sí? O sea, solo enfoque ágil. Hay más marcos ágiles, claro, está SAFe, ¿sí? Está Scrum de Scrum también, ¿sí? Pero Scrum es el más popular hoy en día, ¿sí? Y el más práctico, digámoslo así. Seguimos con gestión de programas, que como les decía, es prepararnos más para esas personas que llevan ya tiempo con proyectos y de pronto están manejando proyectos al mismo tiempo, ¿sí? Y quieren mejorar su capacidad, entonces la gestión de programas es lo indicado, ¿sí? O aquellas personas que incluso son dueñas de empresa en este momento, ¿sí? Entonces convendría mejorar la parte de gestión de portafolio y sobre todo la agilidad estratégica, que es el concepto que queremos ahorita innovar con gestión de portafolio, ¿sí? Y los últimos 3 cursos en color amarillo son más para ya la parte de TI, ¿sí? Porque digamos es que esta es como la parte de procesos y esta es la parte de TI. Entonces, COVID, como ustedes saben, es un estándar, también es el estándar más reconocido en la parte de gobierno de TI, que incluso está recién actualizado, ¿no? Entonces ya no se llama gobierno de TI, miren el enfoque que ahora es gobierno de información y tecnología, ¿sí? Entonces es muy importante conocer cómo se hace para tener, digamos, la implementación de un gobierno que maneje la información sobre todo, ¿sí? O sea, la tecnología está detrás, pero lo que me interesa es gobernar la información, ¿sí? Entonces aquí el primer curso es de fundamentos y el segundo curso es para, digamos, en el caso de ingenieros o empresas que estén ya en un tema digital, cómo implementar un gobierno de TI, ¿sí? de IT. Y el tercero, fundamentos de servicios TI y TIL. Y TIL es el estándar también más conocido para lo que se conoce como los servicios, ¿no?
pero también estos servicios son aplicables no solo para, digamos, estas buenas prácticas no son aplicables solo para servicios TI, son aplicables también para, por ejemplo, la parte eléctrica, lo vería yo, para el tema de mantenimiento, para el tema de visitas preventivas, correctivas, ¿sí? Entonces, en toda empresa que maneje servicios, este estándar aplica, ¿sí? Entonces es un portafolio, digamos, una propuesta inicial de un portafolio que lo que busca es, ante todo, facilitar la mejora o la actualización en capacidades, digamos, enfocadas en gerencia de proyectos, pero para la transformación, sobre todo. Entonces esto es lo que quería complementar. Manuel, adelante. Gracias, Romey. Bueno, no, pues agradecerles a todos por su participación, por su atención al desarrollo de la conferencia. Nosotros creemos desde AIEUN que este es un tema importante, que es un tema que le genera mucho valor agregado a todos los profesionales de nuestras disciplinas. Y me uno también ahora que Germán Jiménez, el ingeniero, nos hace un comentario que habla de abrir el espacio técnico de este tipo de cosas dentro de la comunidad de la ingeniería de la Universidad Nacional. Y yo quería comentar que definitivamente eso también lo hemos estado conversando y pues una invitación a todos los profesionales de proyectos que están presentes acá y que tienen seguramente una red de contactos a que fortalezcamos esa comunidad dentro de AIEUN, de que podamos hacer una difusión de estas cosas, que podamos retroalimentarnos. Hay oportunidades de generar agenda de estos temas dentro de la comunidad, también de compartir oportunidades laborales, de un montón de cosas que hoy en día las comunidades hacen. Entonces, pues bienvenidos a que puedan a través de nuestros canales, de nuestros correos, hacernos llegar propuestas, sus contactos y poder fortalecer. De eso se trata. O sea, al final del camino, esto pues es algo que esperamos que siempre está hecho desde AIEUN para fortalecer a los profesionales, a la comunidad, y esto lo hacemos entre todos, por supuesto, y pues no, nada, agradecerles y pues esperar que sigan atendiendo nuestros llamados y pues muchas gracias por participar, a Rome y especialmente por todos sus valiosos aportes y por su conocimiento, y nosotros pues por supuesto a sus órdenes para lo que necesiten. Me despido con eso y les doy las buenas noches a todos. Hasta luego. Bueno, muchas gracias nuevamente, Manuel, por la invitación y a todos los asistentes, pues por participar en este conversatorio. Que pasen muy buena tarde. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.